A la hora de hablar de la Agenda de Desarrollo post-2015, sabemos que uno de los elementos centrales está siendo la confluencia entre la agenda de desarrollo tradicional, por un lado, y la agenda de medio ambiente, lo cual nos pone ante una agenda de desarrollo sostenible. Ahora tenemos que hablar en términos de financiación, ya no solamente respecto de los temas tradicionales del desarrollo, sino desde una agenda muchísimo más global, ¿no? Donde la dimensión medioambiental es absolutamente sustancial y por lo tanto tenemos que plantearnos cuál es el papel de los diferentes mecanismos de financiación, también de cara a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Querría introduciros a nuestra última ponente, Cecilia Carballo, que conocéis muchos de vosotros y de vosotras. Ella es de Alianza por la Solidaridad. Y queríamos preguntarte, Cecilia, ¿qué tiene que ver la financiación para el desarrollo en términos generales con lo que creemos que está trastocado, tiene que ser trastocado de manera más profunda, que tiene que ver con nuestro propio modelo de desarrollo, de crecimiento, nuestro modelo económico, ¿no? ¿Cuál es la relación entre nuestro sistema de producción y de consumo con respecto a los desafíos de la agenda y a la financiación, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, pedirte nos hagas algunos comentarios sobre mecanismos financieros como el Fondo Verde para el Cambio Climático y otros, que están muy orientados a las cuestiones medioambientales y que tienen que ver con todos estos desafíos. Por provocar un poco y por ser la última, sí que me gustaría establecer unas premisas o unas consideraciones de índole general. Aquí se ha hablado de que en el 2015, que no va a acabar el mundo, aunque lo parece, pero no va a acabar, asistiremos al fin del proceso sobre financiación del desarrollo. Está encima de la mesa también el devenir sobre el proceso del post-2015, que de alguna manera, como comentabais, pues ha ligado coordinarse con el proceso derivado de Río+20 y la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero en el 2015 también ocurre en diciembre, que va a ser el mes, bueno, pues otro evento de índole planetaria, como diría alguna exministra, que se llama Acuerdo Global sobre el Clima, y es que en París se negocia, sabéis que el protocolo de Kioto de alguna manera tiene unos años de moratoria, pero bueno, en todo caso en el 2015 tienen que estar sentadas las bases de este Acuerdo Global sobre el Clima, ¿vale? Entre las premisas que yo quería poner un poco encima de la mesa, por un lado, o la primera, yo creo que vamos a la esencia o a la madre del cordero, y que tiene que ver con qué modelo de desarrollo, ¿no?, queremos. Primero vamos a definir qué es lo que queremos, cuál es nuestro modelo de desarrollo, tanto para los países industrializados como para los países en vías de desarrollo. Luego vamos a ver cómo logramos reconstruir el planeta para poder hacer frente a los costos derivados de ese cambio de modelo, ¿no? Por lo tanto, la transición real hacia un modelo sostenible, a mi juicio, debe llevar implícita la asunción de los límites ecológicos del planeta y tener en cuenta las injusticias sociales. Si esto no está en la base de cualquiera de las negociaciones que están encima ahora mismo de la mesa, pues difícilmente llegaremos a buen puerto, porque seguiremos poniendo parches o construyendo o reconstruyendo sobre un modelo de desarrollo que sabemos que no va a ningún sitio. No estamos hablando de una parte, por lo tanto, estamos hablando de un todo y de un cambio de paradigma, que las ONGs estamos bueno, bastante cansadas de hablar de todo esto. Y hablamos tanto de países en desarrollo como de países industrializados. O sea, no valen recetas para unos pocos, o no vale exclusivamente entender la financiación desde un lado, digamos, de la balanza, porque yo creo que hay que verla en su conjunto, ¿no? Para esto y por avanzar, ¿qué es necesario? Pues es necesario que haya mucha mayor convergencia de las agendas, ¿no? Hablábamos, o en Nueva York esta semana se ha hablado mucho de cómo vincular las resistencias locales a las resistencias globales, de las que luchan contra la industria de los combustibles fósiles, y yo creo que sobre eso es sobre lo que se tendría que discutir, ¿no? Deberíamos de avanzar hacia cambios en nuestros modelos y a nuestros patrones de producción y consumo, y abandonar la matriz energética sobre la que se ha sustentado el desarrollo desde el siglo XIX, el origen del capitalismo, hasta nuestros días, y sobre el que se sustenta también el desarrollismo de muchos países que han traicionado a la madre naturaleza durante este camino hacia la industrialización, ¿no?
¿cómo hacemos todo esto? ¿O qué cambios son necesarios más allá de esta convergencia de agendas? Bueno, pues se ha dicho en esta mesa, se ha dicho también esta mañana, pero me gustaría señalar 3 elementos. Por un lado, un cambio sobre las reglas de gobernanza a nivel mundial que regule y que revise los mecanismos tradicionales de financiación y que efectivamente, como comentaba Jorge, pues oriente y revise también lo que se conocen hoy como mecanismos innovadores de financiación, ¿no? Es necesario ver efectivamente o profundizar sobre qué va a pasar cuando la tasa de las transacciones financieras esté funcionando, se estén obteniendo recursos, cómo se van a destinar esos recursos y cuál va a ser la vinculación con los bienes públicos de índole global. Estamos hablando también de tasas a los combustibles fósiles, medidas antidumping climático en el seno de la OMC, limitaciones, aunque ayer la tiraron en el Parlamento Europeo, a los impuestos vinculados al carbon leakage, lucha contra el fraude, control de capitales, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, establecimiento de inversiones socialmente responsables de tipo obligatorio, ¿no? Esto respecto a así pinceladas de todo lo que ha salido gobernanza mundial. Si bajamos al territorio de la financiación per se, obvio, y por todo lo que ponía de manifiesto al principio, que hay que hacer un vínculo mucho mayor en lo que se considera financiación climática con financiación del desarrollo. Y dentro de la financiación del desarrollo, puesto que la financiación climática es muy amplia, me centraría, o creo que habría que centrarse, en la que está exclusivamente dirigida a pagar o a contribuir a los costes de la adaptación de los países en desarrollo, ¿no? a los efectos derivados del clima, ¿no? En este sentido, se viene reclamando desde hace mucho tiempo, pero las cosas no avanzan tan rápido como nos gustaría. Es necesario que la financiación o que la convergencia de estas agendas adicione, es decir, que los fondos destinados a la adaptación de los PED sean fondos nuevos y sean fondos adicionales. Si la nota de corte sigue siendo el 0,7%, será el 0,7%, si, como dice el G77, es un 1, será sobre el 1, pero sobre eso. No vale computar 2 veces, como hizo España, que fue uno de los pocos contribuyentes al Fondo Verde y a la Fast Start después de Copenhague, y por un lado sumamos lo que damos a cambio climático y al mismo tiempo nos computa como AOD. Pues francamente, por mucha crisis que haya, no voy a extender, ¿no? Bueno, esta sería una de las cuestiones, que yo creo que no es una cuestión baladí, que además es necesario que sea muy discutida para ver cuál es el baseline sobre el que se establece esa adicionalidad, ¿no? Sobre cuestiones de... Sí. Aparte, estos fondos tienen los mecanismos de gobernanza de estos fondos o de estos nuevos instrumentos financieros, pues no pueden repetir de alguna forma los errores del pasado, tienen que ser accesibles, transparentes, bueno, todas esas cosas que han ido saliendo también. Me preguntaba Marco sobre el Fondo Verde, que no es la panacea, lo siento mucho, ya sé que hay mucho dinero vinculado al Fondo Verde y que probablemente, bueno, si finalmente se capitaliza, pues estamos hablando de 100.000 millones de dólares USA para el 2020, lo cual pues son cifras muy interesantes. Se supone que la mitad, o hasta eso sí que se ha avanzado, la mitad va a ir destinado a la adaptación, ¿vale? La otra mitad a la mitigación. En principio, aunque hay muchas incógnitas, y lo que más nos preocupa también es el papel de muchas de las transnacionales que hoy por hoy son donantes del Fondo Verde y también pueden ser receptoras a través del apoyo a grandes obras de infraestructura vinculadas o destinadas a la mitigación. ¿Cuál va a ser un poco la influencia entre los mecanismos de gobernanza de este fondo? Y yo creo que, como a todo el mundo, al final, por mucha financiación que haya, nos interesa también el impacto o la concreción de todos estos fondos en proyectos concretos destinados a las personas más vulnerables, que son las que de alguna forma sufren los efectos derivados del cambio climático. Y por ir acabando, como sabéis, supongo que veréis los telediarios y esas cosas, ha sido la cumbre de Nueva York esta semana, que es un poco la antesala, ha sido extraordinaria, pero ha sido la antesala a la COP de Lima, que establecerá la hoja de ruta para la conferencia de París del próximo año. Y para que os hagáis una idea respecto a las novedades, otra cosa es, pues eso, ver efectivamente cómo, en qué se traduce, digamos, toda esta
esta nueva financiación disponible, cómo se articula y cuáles van a ser los actores que realmente sean receptores de estos fondos, pero bueno, hay buenas noticias o relativas buenas noticias en un mundo como en el que vivimos. Se han anunciado más de 200 millones de dólares en recursos financieros, tanto públicos como privados. Esto incluye no solo el Fondo Verde, ¿vale?, sino la descarbonización de las carteras de inversiones para desplazar las inversiones en energías fósiles. Y para que os hagáis un poco una idea de qué estamos hablando, pues inversores institucionales han prometido que antes del diciembre del 2015 se descarbonizan por valor de 100.000 millones de dólares inversiones que reduzcan la huella de carbono. Estamos hablando de que bancos comerciales van a financiar proyectos en materia de adaptación por valor de 30.000 millones de dólares antes de finales del 2015. Porque hay mucha presión. Por una parte, digamos, de estos fondos se quieren convertir en fondos verdes y eso implicaría otra serie de cosas contra las que no estamos de acuerdo, porque supone replicar o incrementar esta financiarización de la economía, ahora bajo fórmulas de reverdecimiento, pero bueno, son cosas que hay que discutir. Otra cosa que yo creo que es interesante y que es relativamente novedosa es que el sector seguro se ha comprometido a doblar sus inversiones verdes hasta un total de 84.000 millones para finales de 2015, ¿vale?, y que de aquí al 2020 va a multiplicarlas por 10. Si tenéis en cuenta la cantidad de dinero que hay vinculada a este sector, pues al final estamos hablando de mucho dinero. Y en definitiva, aunque ahora podemos discutir o precisar sobre alguna de las cosas, lo que sí que me gustaría, o con lo que me gustaría concluir, es que cuando hablamos de todas estas cosas no estamos hablando de financiación climática, sino que estamos hablando de financiar la transición de un modelo a otro modelo. Que esta transición implica a todos, a los países industrializados y a los países en desarrollo. Que esta transición implica repensar las métricas del desarrollo y abordar la economía y todos los instrumentos financieros y económicos para financiar nuestro desarrollo, nuestro progreso en clave holística. Me ha encantado la exposición de Jorge, pero me ha parecido muy clarividente. Entonces, está bien lo de compartimentar las agendas, pero como actores en desarrollo también tenemos que entender que la presión inicial tiene que estar también aquí en nuestros gobiernos, no solo para mantener los compromisos en materia de AOD y para avanzar hacia un post-2015, sino que un post-2015 que además incluya un post-Río +20, o sea, MDG más SDGs, no nos sirve de nada si efectivamente no vamos a la raíz del problema, que es cambiar nuestro modelo de producción y consumo y virar de nuestras matrices energéticas, que son las que permiten el desarrollo y el desarrollismo en los términos en los que tenemos y que son dependientes de los combustibles fósiles, hacia matrices energéticas menos dependientes, más localizadas y más apegadas también a las economías de cada uno de nuestros países. Solo así podremos abordarlo y efectivamente entre todas.